Listo. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar entonces? ¿Cuál es el objetivo de presentar un resumen ejecutivo del plan de negocios? En principio, para lo que se plantea es que nosotros creamos el plan de negocios para poder mostrarlo ya sea a inversores o también a tomadores de decisión. Por ejemplo, en nuestro caso, muchos de los planteamientos que desarrollamos a lo largo del curso es que podía ser una nueva línea de negocios dentro de la organización. Entonces, en el momento en que nosotros terminamos nuestro plan de exportación, hay que presentarlo ante tomadores de decisiones que pueden ser los directivos, que pueden ser consejeros de la organización, accionistas, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de dar como primera un resumen respecto a lo que implica este documento y ya posteriormente, si hay más interés al respecto, entonces ya mostrar más información. Pero mientras tanto, se plantea la posibilidad de que el resumen ejecutivo sea algo que puedas presentar en 10, 15 minutos máximo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se plantea que debe ser breve, de 1 o 2 hojas. Aquí yo le estoy poniendo que depende de la extensión y la finalidad del proyecto, porque como hemos visto, incluso hay tesis referentes a plan de exportación. Entonces, cuando se tratan de tesis, pues estamos hablando de planes de exportación que son de 100 hojas. En este caso, resumen ejecutivo, pues más o menos abarca unas 15, 20 hojas. Pero en este caso, el planteamiento de la clase es más que nada para algo más práctico, en donde el plan de exportación va más o menos en 20 hojas y entonces nuestro resumen ejecutivo debe tener 1 o 2 hojas máximo, ¿vale? Entonces, aquí hay una cita que me gustó, me parece que resumen bien el objetivo, que es, el resumen ejecutivo es el currículum vitae del plan de negocio. Tiene que vender la empresa, no describirla. Sería como el tráiler de una película, no te cuenta todo lo que pasa, pero te engancha para verla, ¿vale? Te da como los puntos más importantes acerca de lo que tú ya construiste dentro del plan y genera el interés o la curiosidad para saber más acerca de eso y conocer los detalles, pero no es lo que se presenta en el resumen ejecutivo, solamente son los puntos importantes a grandes rasgos. ¿Qué no es el resumen ejecutivo? No es un índice del plan de negocios, o sea, no es agarrar el plan de negocios y poner nada más las primeras líneas de cada una de las secciones y ya. No debe añadir información nueva que no aparezca en el plan. Esto es un error muy común. A lo largo de todo el trabajo encontramos información que por una u otra razón no incluimos dentro del trabajo general y después en el resumen ejecutivo queremos incluirlo. No lo hagan, porque en realidad si hay un punto que no se aborda después en el punto general, entonces más bien se queda como si fuera una información que no tiene respaldo o que no se puede mostrar con los argumentos que realmente aterricen dentro del documento ya completo como tal, ¿vale? Traten de utilizar siempre la información que ya tienen y que ya construyeron dentro del documento total. Y no puede ser un copia y pega de algunos párrafos del informe extendido. Por lo mismo, ¿no? Lo que tratamos es de dar como una explicación de los puntos más importantes. Si solo copiamos y pegamos, lo que hacemos es cortar la idea que ya teníamos en el documento original y tratar de pegarlo en otro lado en donde no se va a tener una coherencia acerca de ese argumento, ¿vale? Entonces, esta es la lámina que vimos el día de ayer, los principales elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estos elementos son los que yo saqué de este documento que yo consulté respecto al resumen ejecutivo, pero en realidad puede haber otros elementos más importantes, o más bien otros elementos que estén relacionados con algún tipo de industria o de sector que pueden plantearlo dentro de este plan y no necesariamente estén incluidos en estos puntos, ¿vale? Yo estoy usando estos porque creo que son los que se ajustan mejor a nuestro curso y a lo que estamos desarrollando como estimación dentro de nuestro plan de exportación, pero puede haber más de ellos, ¿vale? Ok, entonces vamos a revisar uno por uno para ver qué es lo que nosotros estamos planteando en cada uno de estos puntos. El primero es el producto y su diferenciador. Lo primero que tienes que presentar es describir brevemente el producto, aspectos relevantes como funcionalidad, materiales, en caso de que eso sea parte de lo que nosotros estamos vendiendo o queriendo colocar en el mercado. Y luego destacar el diferenciador o ventaja competitiva. En este caso, lo que nosotros ya identificamos que va a ser nuestro diferenciador para colocar en el mercado, ponerlo de una vez desde un principio, porque es justo esta parte que hablábamos de enganchar
a nuestro interlocutor con el que estamos presentando este plan de negocio, ¿vale? Digo, este resumen ejecutivo. Entonces, presentamos primero cuál es el producto y después presentamos su diferenciador respecto a el lugar o el mercado en donde pensamos ingresar. Después nos vamos con el mercado meta. En el mercado meta vamos a presentar entonces brevemente cuál es el plan de exportación hacia donde nosotros queremos llevar el mercado, el producto, y breve información sobre el país que resulte relevante enfocado al producto, que es lo que revisábamos ayer. Si nosotros tenemos información respecto a nuestro mercado, tratar de enfocarlo a lo que tiene que ver con nuestro producto, el tipo de segmento el que puede ser consumido nuestro producto, la creciente población de lo que se relaciona con nuestro producto, tal vez los hábitos de consumo, el nivel de ingresos, o sea, lo que ustedes crean que resalta respecto al producto que nosotros estamos manejando. Y finalmente, ya dentro del mercado meta, mencionar barreras arancelarias si existen y las no arancelarias, solamente como para dar un contexto acerca de que nosotros estamos informados sobre lo que nuestro producto requiere en ese mercado y además mencionar, obviamente, que ya estamos avanzados respecto a estos trámites o que incluso ya contamos con las certificaciones necesarias, etcétera. El tercer elemento es el entorno competitivo. Aquí lo que tenemos que ofrecer es simplemente los datos relevantes sobre nuestros competidores. Algo que veíamos, por ejemplo, ayer con el profesor Sergio, que es la importancia de nosotros conocer contra quién estamos compitiendo o cuál es el entorno que nosotros tenemos que combatir dentro de nuestro mercado meta. Entonces, es solamente decir, bueno, existen o identificamos tantos competidores dentro de nuestra investigación. Los competidores básicamente manejan este tipo de precio o tienen este tipo de empaque o se relacionan más en este tipo de canales. Un poco para hablar acerca de cómo nosotros estamos afrontando a la competencia, en este caso dentro del mercado, y sobre de eso mostrar la información, ¿vale? Después viene el marketing mix. El marketing mix, bueno, que ya hemos platicado anteriormente de eso, lo único que tenemos que hacer es destacar las 4 estrategias que nosotros tenemos identificadas dentro del marketing mix para nuestro mercado meta. Para esto, por ejemplo, sí nos puede servir la infografía que nosotros construimos a principios de esta semana. No, de la semana pasada, ya me confundo con las semanas. En la semana pasada, la infografía que nosotros hicimos que nos ayudó y nos obligó a hacer una síntesis acerca de estas estrategias y presentarlas de una manera mucho más gráfica y mucho más explicativa. Entonces, podemos tomar como base esa información que nosotros ya utilizamos de manera más esquemática y presentarla en esta parte del marketing mix. Solamente es enumerar la principal estrategia que tenemos identificada para cada uno de los puntos y si hay alguna que para nuestro producto tenga mayor importancia, pues entonces sobre de esa hacer un poco más de interlocución respecto al resumen ejecutivo y las otras dejarlas como en un carácter más simple. Después tenemos el precio de exportación. Es solamente presentar nuestro precio de exportación, hablar acerca de los elementos que se tomaron en cuenta para el precio de exportación y presentarlo de manera unitaria, eso es muy importante, y después en el cálculo que nosotros hicimos ya para el primer pedido, ¿vale? En el precio de exportación, pues lo que se tiene que presentar principalmente es el tema del precio ex-works y después identificar los elementos que nosotros fuimos considerando para hacer lo que nos corresponda. Por ejemplo, aquí yo no puse presentar el precio FOB o el precio FCA porque cada uno de ustedes tiene un Incoterm diferente. Entonces, lo que tienen que hacer es presentar el precio ex-work que ya tenemos identificado y después construir con los elementos que nosotros le adicionamos el precio de exportación y ya determinar en ese momento nuestro precio FOB es tanto, nuestro precio FCA, nuestro precio CPT, nuestro precio de DP, dependiendo de cada uno de los casos, y hacerlo de manera unitaria y de manera por volumen, ya de acuerdo a lo que es el primer pedido. El siguiente, entonces, es el tema del Incoterm. Aquí es donde yo les decía que, por ejemplo, este tipo de elementos los pueden pegar y no necesariamente tiene que ser una diapositiva para cada elemento, porque hay algunos que incluso por el mismo contexto en el que ustedes lo están explicando, pues van juntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema del Incoterm va pegado con el tema del precio de exportación. Aquí lo único que es como lo hicimos también en el ejercicio que hicimos en la semana, es determinar
presentar el Incoterm y determinar un breve argumento acerca de por qué lo estamos utilizando. En este caso, lo que quiero yo recomendarles es que no sea un tema que nada más hable acerca de la organización, que generalmente es lo que presentamos nosotros a la hora de hacer la explicación del Incoterm, que es, bueno, debido a que nuestra organización tiene poca experiencia o a que nuestra organización no tiene todavía herramientas para poder llevarla más lejos, más bien háganlo respecto al producto. Debido a la competencia que nosotros estamos enfrentando o a querer ser más competitivos en el mercado meta, nosotros lo vamos a manejar en un Incoterm FOB, en un Incoterm FCA, o cuidando la calidad de nuestro producto en toda la cadena logística, nosotros vamos a manejar un Incoterm DDP o DDU, etcétera, ¿vale? Pero céntrense más, el argumento que se centre más en el producto más que en la organización que está llevando a cabo esta exportación, ¿ok? En este caso, pues también vale la pena resaltar la elección del transporte, ya que prácticamente todos ustedes eligieron el transporte en función de una estrategia comercial que ya tenían planteada. En algunos casos respecto al precio, para ser más competitivos, y en otros casos respecto a la calidad, para conservar la calidad del producto. Entonces, es importante que también mencionen esta elección de transporte que hicieron y que también lo tengan en cuenta dentro del resumen ejecutivo. Indiquen igual el punto de entrega al cliente o al importador, o sea, finalmente ya digan, ah, bueno, y se va a entregar en el puerto de Veracruz, en la frontera de Tijuana, en el puerto de Manzanillo, o sea, indiquen nada más cuál va a ser el punto de entrega con el que empieza el punto del Incoterm y también en donde hacen ustedes la transferencia de la propiedad de la mercancía hacia su cliente o importador. Después indiquen el modo de pago y los términos de compra, que es prácticamente también lo que ya indicamos la semana pasada, que es únicamente determinar cómo les van a pagar y cuáles son los términos de compra que ustedes cerraron ya para la primera compra. Esto es importante para los inversionistas o para los directivos, para identificar entonces cuál es el margen que tienen ellos para seguir negociando respecto a lo mejor pedidos más ambiciosos o pedidos que estén más seguidos, ¿no? Entonces, por eso es importante presentar cuáles son los modos de pago y los términos de compra que ya revisamos anteriormente. Aquí no es necesario que peguen todo el contrato o que peguen las cláusulas del contrato necesarias a estas. Simplemente identificar modo de pago, 2 puntos, y a qué es a lo que obedece. Términos de compra, 2 puntos, y qué es a lo que llegaron como acuerdo para el primer pedido y ya, ¿ok? No presentar más información acerca de cláusulas o acerca de todo el contrato adicional, no. Solamente esos 2 puntos relevantes. Luego, lo de la estimación de ventas BPN y TIR, que lo hicimos ayer. Aquí lo único hay que pegar el tema de las tablitas, poner la estimación de ventas que tenemos. Aquí nada más manéjense con el tema de 5 años. No tomen en cuenta la primera tabla que hicimos del primer año, que eso nos sirve como base, pero realmente para el tema del resumen ejecutivo, para ellos lo más importante es la proyección. Entonces, solamente presenten las estimaciones de ventas a 5 años y el BPN y el TIR que ustedes identificaron en el ejercicio que hicimos acerca de la evaluación financiera. ¿Ok? Tengo una duda. ¿El precio de exportación puede ir junto con los términos internacionales, es decir, de parte de la logística? Sí, puede ir junto. De hecho, es recomendable porque en realidad se trata del mismo tema, solamente que lo estamos separando para identificar que tiene que ir esa información exactamente, pero puede ir junta. Ok. Y finalmente, objetivos a mediano o largo plazo. Esto más bien es como a manera de conclusión. Es una forma de identificar que nuestro plan de exportación no nada más va enfocado a una sola operación, en donde nosotros podemos mandar la operación y que ya ahí ya termina el plan de exportación que nosotros visualizamos, sino que realmente nosotros tenemos identificado algún objetivo a mediano o largo plazo para esta línea de negocios que nosotros estamos desarrollando dentro de la organización. Entonces, se recomienda que se utilice un objetivo que nosotros tengamos proyectado a 3 o 5 años. Aquí, por ejemplo, únicamente pueden hacer mención de la proyección que hicieron ayer respecto a finanzas, ya sea 3 a 5 años y decir, bueno, en 3 años nuestro objetivo es llegar a exportar 150,000 botellas o
300,000 kilos o lo que ustedes hayan identificado, nada más poner como el monto en cantidad y en valor para que se tenga identificado como un objetivo. A ver, una pregunta. ¿El resumen ejecutivo se ocupa solo en tratos importantes o en general con toda la clientela? No, generalmente es para presentarle a alguien que quiera ser partícipe del plan de exportación, ya sea un inversionista o algún accionista potencial, o, por ejemplo, en el caso de que formen parte ustedes de una organización y esa organización nunca haya exportado y esté buscando empezar a exportar, entonces ustedes le tendrían que presentar a los directivos o a los accionistas o a los consejeros de esa organización este plan de exportación para poder animarlos a que realmente se haga esta división nueva acerca de comercio exterior o exportaciones o importaciones, etcétera. Entonces ahí es donde se utiliza el resumen ejecutivo. Se les da nada más la información más importante y ya si quieren información específica, entonces ya nos remitimos al documento completo. ¿Vale? ¿Quedó clara? Ok. Sí. Vale. Entonces, estos objetivos que nosotros podemos presentar pues, tienen que ver, por ejemplo, con el market share que revisábamos ayer con Sergio, de a lo mejor decir, en 5 años nosotros esperamos tener el 3% del market share del mercado meta, o el 2%, o el 1%, o ser uno de los principales proveedores de la mercancía que nosotros estamos utilizando, o empezar a generar el consumo si es un producto que nunca ha llegado, darnos a conocer. O sea, pueden ser diferentes tipos de objetivos dependiendo del tipo de producto y de mercado que elegimos. Solamente es como para dar continuidad acerca del plan de exportación que nosotros construimos, que no se vea como que fue un plan solamente para ejecutar un primer pedido y ya, sino que nosotros estamos visualizando una relación mucho más amplia con el exterior, ya sea con este cliente que nosotros estaríamos formalizando para el primer pedido, pero que también puede ser incluso el expandirnos más en ese sentido, ¿vale? Y luego ya de manera breve les quiero presentar el tema de pitch, porque también es algo que viene muy de la mano con el tema de resumen ejecutivo. El pitch es algo que siempre que se habla de plan de negocio se habla del pitch. En realidad es un concepto que ya se tiene identificado más en Estados Unidos y que se creó, como dice aquí, a partir de 1980 por un empresario que se llama Crosby, Philip Crosby. Y bueno, la idea de él es pitch, significa discurso, pero de una manera mucho más resumida. Entonces, se utilizó justamente para este tipo de enlaces en donde, por ejemplo, cada vez que un empresario, un emprendedor en Estados Unidos tenía la oportunidad de presentar su información ante un inversionista, tendría que ser lo más breve posible. Ahora, lo que creó Philip Crosby fue la posibilidad de que nosotros, o más bien la fantasía o la idea de que nosotros podemos identificar un inversionista tal vez en un elevador. Y en ese elevador tener que presentar toda la información que nosotros tenemos respecto a nuestra idea de negocio para lograr que ellos se hagan parte de este proyecto. Entonces, por eso también se le llama mucho elevator pitch, que es como lo más común para el tema de plan de negocios, justamente por esta idea en donde decían, ¿qué pasa si tú cierras el elevador y te encuentras con que hay ahí un gran inversionista que puede estar interesado en tu producto? Tienes menos de 2 minutos para presentarle tu idea de negocio y que sea atractiva para él y de esa manera involucrarse dentro del proyecto, no dándole detalles o información exhaustiva, sino simplemente los puntos más importantes. Entonces, esto del pitch, si ustedes siguen con el tema de emprendimiento o si vuelven a tomar una materia relacionada con plan de negocio, seguramente lo van a escuchar. Y muchas veces dentro de los planes ya finales, terminando tu plan de negocio, te piden que hagas un pitch, pero este es mucho más resumido, o sea, tienen que ser, les digo, máximo 3 minutos. Hay algunos que te piden incluso 60 segundos y por eso para nuestro curso en este punto no era viable porque no tenía caso presentar algo de lo que nosotros veníamos haciendo en 30 segundos, en 60 segundos, 3 minutos. Sobre todo porque además, como es en equipo, pues entonces involucra más información y la participación probable de más personas, ¿no? Entonces, por eso lo manejamos más como un resumen ejecutivo en 10 minutos que también se utiliza, o puede ser esta otra figura que también me interesa que conozcan para que vean cuál es la expectativa, ¿vale? Entonces, un poco igual que el resumen ejecutivo,
En el pitch, la finalidad no es vender, sino generar un interés sobre tu proyecto y lograr una entrevista o reunión posterior en la que puedas profundizar mucho más en los detalles de tu emprendimiento. Aquí estamos hablando de un modelo un poco más cercano a lo que conocemos dentro del programa de Shark Tank, con los tiburones y esta parte, en donde van los emprendedores y buscan dar su información. Igual son como 3 minutos, 4 minutos, en donde dan la información más importante y ya buscan de esa manera lograr algún acercamiento con un ejecutivo o con un inversionista. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes que se tienen que tener para un elevator pitch? Presentar la empresa o emprendedor, decir rápidamente de qué se trata tu empresa, o si eres un emprendedor que no realmente estás representando una empresa, sino es tu primer plan de negocios y estás buscando emprender, entonces te presentas a ti. Si hay una relación sobre todo entre lo que tú vas a hacer como negocio con tu formación, si no, nada más con tu nombre y ya no es necesario que hables acerca de una trayectoria porque eso te roba tiempo, ¿vale? Para el elevator pitch lo que se recomienda es que empieces con el problema. Es decir, actualmente la generación de basura es un problema para la Ciudad de México y entonces ya destacas tu propuesta de valor. Lo que yo estoy tratando de hacer con mi proyecto es que a través de recolectores automáticos nosotros podamos resolver el problema de la basura en un 35%. Busca que tu mensaje, que es el siguiente, sea de acuerdo a tu estrategia. Si tu mensaje es ser una persona accesible, amigable, que estás buscando conectar con las personas, pues entonces tiene que ser algo que busque esa cercanía. Si tu mensaje es proyectar más formalidad, estructura, rigidez, entonces trata de también de que tu mensaje sea de esa manera y que también toda tu imagen vaya respecto a eso. A eso es a lo que se refiere en este punto de tu mensaje de acuerdo a tu estrategia. Y finalmente tienes que mencionar en qué punto de desarrollo se encuentra el proyecto, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dando de resolver el problema de la basura y de recolectores automáticos que vayan por la calle recogiendo la basura, tú puedes decir, estoy en el punto de desarrollo, estoy en el punto del desarrollo de los planos, estamos haciendo el primer piloto, ya llevamos la fabricación de 2 o 3 pruebas y cómo ha venido funcionando ya en la colonia o en donde sea, ¿no? Ya presenta en qué parte van y entonces de esa manera puedes terminar ahí y ya generar el primer acercamiento de tu inversionista y decir, bueno, ¿y entonces qué necesitas? Ah, bueno, necesitamos 300,000 pesos para el desarrollo total o $500,000 para la publicidad o por completo crear una fábrica en donde podamos desarrollar este proyecto, etcétera, ¿vale? Pero estamos hablando entonces básicamente de 4 puntos, porque uno de ellos es solamente acerca de cómo crear esta estrategia de tu mensaje, pero estamos hablando de 4 puntos que tú tienes que dar y por lo tanto es que se tiene que hacer, les digo, en 3 minutos máximo, 2 minutos ideal, para que realmente puedas generar esta interacción y puedas tener también incluso un margen de tiempo mínimo para que tu interlocutor pueda dar alguna pregunta al respecto, ¿vale? Aquí les estoy poniendo también unos tips. Ten claros tus números respecto a inversión, costos de producción, ventas, precio de la competencia, etcétera, porque eso es muy común. Desarrollamos un pitch excelente en cuanto a establecer el problema y nuestra propuesta de valor, pero cuando empiezan las preguntas respecto a, bueno, ¿y cuál fue tu inversión inicial? ¿Y qué es lo que necesitas para terminar el proyecto? ¿Pero cuál es el precio en la competencia? ¿Pero cuántos competidores es lo que estás enfrentando? Generalmente los emprendedores no tienen esa información tan clara porque para ellos su solución o su propuesta de valor es tan importante y tan trascendental que ya no necesitan compararlo con ninguna otra. Y eso demerita mucho el discurso que tú debes llevar preparado porque para los inversionistas es como si realmente no hubieras estudiado de forma adecuada el mercado, ¿vale? Y otro tip es visualiza tu estrategia comercial y enfócala en tu mercado. Es decir, es bien importante que dentro de nuestros planes de negocio y en estos casos de resumen ejecutivo y del pitch, tengamos identificado nuestro sector o nuestro segmento del mercado al que vamos identificado, porque también es muy común que los emprendedores crean que su producto es tan bueno y tan innovador y que viene a revolucionar el problema que tenían identificado con sus clientes, que todos son susceptibles de comprarles. Entonces, generalmente dicen todos los hombres de México en este caso, ¿no? O
todas las personas que están en la universidad. Pues no necesariamente, o sea, tienes que saber identificar tu primer segmento al menos. A lo mejor sí, posteriormente va creciendo y entonces de ver un primer segmento empiezas a identificar más y realmente se vuelve con un crecimiento exponencial tu producto. Pero de manera inicial, para estos casos en donde tú además estás buscando inversores, es muy importante que ellos identifiquen que tú ya sabes cuál es el segmento al que va a ir identificado para que de esa manera puedas focalizar tus esfuerzos y realmente lo que tú estás enfocado a hacer o direccionado a hacer se vaya a cumplir en esa parte, ¿vale? Y también es muy común que no se tenga o que no se haga. Entonces les estoy poniendo, por ejemplo, ya unos puntos importantes como al final. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo o qué vas a hacer? ¿Por qué te hace eso único o por qué hace eso a tu producto único? Y cómo lo estás haciendo, ¿vale? Y en ese punto, ¿qué es lo que estás esperando que haga la persona con la que tú estás interactuando? Que sea invertir, darte información, asesorarte, conectarte con otras personas, mostrarte más socios de negocios con los cuales puedan estar interesados para desarrollar tu producto, etcétera, ¿vale? Entonces, si se fijan, es un concepto mucho más sintetizado el tema del pitch, que incluso tiene como destellos de algo que no necesariamente tiene que ver con algo tan estructurado como dentro del resumen ejecutivo, y que generalmente obedece a proyectos que todavía no están bien desarrollados, que a lo mejor les falta todavía desarrollar en algún punto, están en el punto de investigación, en el punto de plan piloto, en el punto de fabricación, pero todavía no están en el mercado. En nuestro caso, para el tema del plan de exportación, estamos hablando o de empresas que ya existen y que ya tienen probado su producto a nivel nacional, o de empresas que ya lo que quieren es investigar acerca de otros métodos de internacionalización y por eso nos abocamos más al tema de resumen ejecutivo. Pero aún así es importante que ustedes ubiquen esta figura del pitch, ¿vale? Entonces, sobre el pitch, por ejemplo, ¿tienen alguna duda? No. No. Ok.